Sin embargo, uno de los actores de esta contienda tiene el poder de la fuerza en Venezuela, y evidentemente ese es Nicolás Maduro, quien ha citado a Edmundo González a la fiscalía. Es decir, la fiscalía, ¿no?, a través del fiscal general, ¿no?, William Saab, Tarek William Saab, que es uno de los brazos derechos, ¿no?, y operadores de justicia también del régimen venezolano, ¿no?, es quien llamó a Edmundo González a declarar. Pero llama muchísimo la atención bajo qué delitos o bajo qué presuntos delitos es que han llamado a declarar a Edmundo González. Pues es la presunta comisión de delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público. Es decir, han forzado un documento público, ¿no? Un documento público que para ellos es apócrifo, ¿no? Instigación a la desobediencia. Claro, como ellos han presentado un documento en el que no les gusta a la gente que considera que ha votado por una opción diferente, la gente ha salido a protestar, a reclamar como su legítimo derecho, y como en cualquier país con Estado de Derecho, ¿no? Instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración. O sea, la oposición tenía más delitos que el Tren de Aragua, ¿no? O sea, les han chantado varios delitos con la finalidad de poder cercarlos jurídicamente, investigarlos de alguna u otra forma y emprender delitos, ¿no?, y juzgarlo por delitos que podrían llevarlos a prisión. Entonces se abre la primera pregunta. ¿Cree usted que si Edmundo González se presenta ante la fiscalía será detenido? ¿Cree que Edmundo González será detenido por la Fiscalía de Venezuela? Me gustaría saber su respuesta. Estamos leyendo cada una de las respuestas que ustedes comentan en la cajita de los comentarios, porque también es siempre bueno saber cuál es el pulso de la sociedad, ¿no? Si es que incluso el apoyo que en su momento se vio hasta antes del 28 de julio sobre la plataforma de la oposición, y cómo es que a través de las redes sociales movía masas, desplazaba corazones, hacía que la gente se enamore, se encandile de lo que representaba la campaña de la oposición, de repente ahora se ha mermado, ¿no? Y estamos dejando muchas veces esta pelea a la misma población venezolana, a los mismos venezolanos a nivel internacional en diferentes partes del mundo. Y son muy pocos incluso los actores de la comunidad internacional los que están interviniendo, porque le han dejado esa opción a Colombia, Brasil y México, que no están teniendo una intervención tan cercana y tan necesaria como lo que se debería dar en el campo diplomático entre Nicolás Maduro y la oposición. No se han sentado a conversar, no los hemos visto. Los principios de acercamiento entre María Corina Machado, que representa el liderazgo dentro de la oposición, con el régimen de Nicolás Maduro no se han dado, y se está esperando cuáles son las acciones que se van a tomar por parte de incluso de los Estados Unidos, que también está esperando en esta diplomacia tripartita, ¿no?, de esos países de la región, estas potencias de izquierda de la región. Sin embargo, una cosa muy interesante es entender que, por ejemplo, hoy inició la reunión entre Colombia, Panamá y los Estados Unidos para saber qué se va a hacer con los migrantes de la selva del Darién y cómo es que se va a enfrentar el problema de la migración en la selva del Darién, donde casi un 70% de los que cruzan la selva del Darién salen de Venezuela y van hacia los Estados Unidos, pero se quedan principalmente en México, ¿no?, porque la barrera para poder entrar a los Estados Unidos en el gobierno de Joe Biden se ha fortalecido, se ha hecho cada vez más fuerte, y ahora no pueden cruzar la frontera. La situación sobre la que podría estar Venezuela es muy, muy preocupante. Sin embargo, ya que ustedes están haciendo sus comentarios, vamos a ver, ¿no?, qué fue lo que dijo Edmundo González para justificar su inasistencia a esta primera citación. Porque, ojo, se viene una segunda citación, pero vamos a ver qué es lo que dijo Edmundo González. Venezolanos y venezolanas,
En esta ocasión rindo declaración ante ustedes, quienes son los garantes de la soberanía popular. El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos. El fiscal general de la República se ha comportado reiteradamente como un acusador político. Condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso. Señor Nicolás Maduro, es hora de que entienda por una buena vez que la solución no está en la represión, sino en la verificación internacional independiente y confiable de las actas, que no puede ser sustituida por una sentencia dictada al margen de la Constitución. En ese escenario, presentaremos nuestros ejemplares de las actas de escrutinio que dejan clara la voluntad de cambio de los venezolanos, la verdad de lo sucedido el 28 de julio es lo que salvará la institucionalidad democrática. Una vez más les repito, por la paz y el bienestar del país, presenten las actas. Exigimos respeto a la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio, que favorecieron ampliamente el cambio político que representó mi candidatura. Propiciamos la búsqueda de fórmulas que con estricto sometimiento a la soberanía popular permitan canalizar una transición ordenada, pacífica y con garantías para todos. Venezuela vive horas de incertidumbre y desasosiego, producto del empeño de ustedes de violar la voluntad de cambio. Las actas son la paz. ¡Viva Venezuela libre! ¡Gloria al bravo pueblo! Ahí está, Edmundo González Urrutia. Escuchan al productor, dice ¡Viva Venezuela libre! Que son las últimas palabras con las que ha cerrado Edmundo su participación, pues no, su mensaje hacia la población, pero sobre todo a la comunidad internacional, haciendo este llamado principalmente, así abrió, diciendo que el fiscal general Tarek William Saab es uno de los operadores de justicia del gobierno de Nicolás Maduro, que durante su gestión como fiscal no se ha comportado apegado a la ley, sino apegado a las decisiones y a las normativas y a lo que, digamos, planteaba, ¿no?, las intenciones del régimen de Nicolás Maduro. Es decir, tenías a una persona que la gente no puede salir a protestar porque ya los estaban encarcelando por acusaciones como terrorismo. Es más, les repito las acusaciones por las que Tarek William Saab está llamando a Edmundo González. Nada menos que por los delitos de presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones. Esto por las actas que ha presentado en una página adversa al Consejo Nacional Electoral. A eso lo llama él un delito de usurpación de funciones electorales. Es más, se ha dado como ganador cuando eso lo podría haber hecho el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Supremo de Justicia a través de su sala electoral. Por eso lo llama usurpación de funciones. Número 1. Número 2. Forjamiento de documento, por la presentación de documentos que el régimen considera apócrifos, ¿no?, es decir, falsos. Instigación a la desobediencia, convocar a las masivas manifestaciones que hemos visto y que ha sido la misma gente, pero lo más doloroso es que ha sido gente del régimen chavista, gente que antes era chavista, ¿no? Y hasta eso lo están perdiendo. Delitos informáticos por el delito de que supuestamente han atacado la página del Consejo Nacional Electoral y es que por eso se demoraron y toda esa patraña que siempre ellos mencionan, y la asociación para delinquir y conspiración. Esos son los delitos por los que han, llamado a Edmundo González.
Hoy lo han citado, hoy no fue, a partir de las 10 de la mañana, hora de Venezuela, hoy no fue. Es más, estaban los medios de comunicación, pero también alrededor de la citación, alrededor de la institución fiscal, estaban pues moviéndose autos del SEBIN, ¿no? Que es la policía política de Venezuela. También habían agentes de la policía, había muchos agentes del cuerpo de inteligencia de Venezuela. O sea, una detención, o al menos amilanar la figura de Edmundo González, ¿no? ¿Para cuándo la otra citación? Para este martes 27. Entonces la gente que es muy memoriosa y la gente que ustedes conocen mucho saben muy bien. Ahí está, ¿no? Este fue el documento con el que hicieron la primera cita a Edmundo González. ¿Qué pasa cuando no acudes a la primera cita? Te mandan una segunda. Te mandan una segunda. ¿Y cuando no acudes a la segunda? Quizás haya una tercera. Quizá hay una tercera. Pero la tercera es vencida. La vencida. Y eso es lo que podría pasar con Edmundo González. Pero ¿qué dice la gente que podría pasar, estimado amigo Tom? ¿Qué podría suceder? Las personas comentan en el chat, en el chat de YouTube de la transmisión. Wally Skywalker nos menciona. Wally Skywalker. Ok. Hay que tener fe. Estamos haciendo lo que está en nuestras manos, pero también hay que ver que la tiranía puso las reglas. Acabo de romper. Ese es el harakiri de Maduro. De verdad. La tiranía puso las reglas, principalmente, exactamente. En Venezuela son ellos quienes tienen el poder sobre el Consejo Nacional Electoral, ustedes lo saben. Hermes Amoroso es uno de los fundadores del Partido Socialista Único de Venezuela, es decir, el partido que está en el gobierno actualmente, ¿no? Y así podremos hablar de diferentes casos, podemos hablar de la misma fiscalía, estamos hablando de todas aquellas instituciones que se considerarían en cualquier país con Estado de Derecho, como lo menciono, como autónomos. Y ojo con eso también, hay una cosa muy interesante. Claro, yo que soy periodista y que veo temas internacionales, ¿no? Hablo de temas internacionales porque es mi chamba, porque yo de eso trabajo, porque ya tengo mucho tiempo dedicado a los temas internacionales. Sin embargo, mucha gente dice, ¿por qué la atención a los temas internacionales o a la dictadura de Venezuela cuando no vemos lo que ocurre en nuestro país? Ojo que una cosa no quita la otra. Sin embargo, como siempre les menciono, hay que hablar de los temas internacionales como un reflejo de lo que podría pasar a nuestro país, pero una cosa no quita la otra. Donde hay ruptura de los derechos humanos es en todo el mundo, pero en un lugar se da con una tiranía absoluta, como lo menciona en uno de los comentarios. Tom, hay otro comentario, me dices, pero este sí es a favor de Maduro. Bueno, en este caso hablan del por qué María Corina Machado no presenta las actas que dice tener. Y es porque, bueno, en palabras de esta persona que comenta, estas serían falsas. Exactamente, o sea, es más, ha sido uno de los de las críticas que tiene la oposición, no solamente por el tema de la falsedad, sino el nivel de falsedad. Porque muchas personas dicen que han entrado con la libreta, con la cédula, con el número de cédula de una persona que ya había fallecido, y sin embargo salió ahí en el número de cédula, salió esa persona. O incluso personas que no habían votado, que estaban en otro país, en el exterior, que dice, bueno, según registros, que había emitido su sufragio. Exacto. Lo que tiene que haber ahí, al menos ahí se han presentado las pruebas, se han presentado las evidencias, se han presentado las actas, y en todos lados hay un índice, una estadística, ¿no? Un índice, un margen de error. Eso es la estadística tiene un margen de error. Sin embargo, son actas que pueden ser escrutadas siempre y cuando hubiese una autoridad pertinente. La pregunta es que, ¿qué pruebas está mostrando el chavismo? Imagínense que ellos saquen una prueba, ¿no? En donde salga una votación apócrifa, unos resultados pues falsos. Evidentemente una persona que ha cruzado la frontera, que ahorita está en Colombia con sus cédulas, ¿no? Podría decir, oye, ¿sabes qué? Es falso. Tom. Un comentario más. Para cerrar el tema y pasar al siguiente tema, que también es fuerte. Ok. Es fuerte.
lo que necesitamos es que permitan que voten los venezolanos en el exterior. Eso ha sido muy difícil incluso antes de las mismas elecciones, ha sido casi imposible. Ha sido casi imposible, donde más o menos un número muy reducido, casi el 1%, si no me equivoco, de los venezolanos en el exterior han podido votar. Es muy reducido el número de los venezolanos que han podido efectuar su voto en estas últimas elecciones. Y es porque evidentemente, a ver, dime, si más o menos unas 8 millones salieron del país, unos 8 millones de venezolanos salieron de su propio país escapando del gobierno de Nicolás Maduro, ¿por quién van a votar? Son 8 millones de votos. Han votado, te cuento, cerca de 12 millones de personas. Más 8 millones de votos, estarías haciendo una especie de victoria apabullante de la oposición. Y son números que el gobierno no ha querido mostrar. Lo que viene para Venezuela es sumamente duro en realidad, porque estamos hablando de un flujo de migración que ya se ve a través de las redes sociales en la frontera entre Venezuela y Brasil, y hay un flujo de migración cada vez más alto. Hay otro flujo de migración también que sale de Colombia, que va hacia la selva del Darién con destino a Panamá, posteriormente a México, y así queriendo llegar hacia los Estados Unidos. Y la fuerza que ahora pondrán los países en sus políticas migratorias también va a ser muy complicada para los mismos venezolanos que quieran salir de su país. Sin embargo, ¿qué futuro les espera a aquellos que piensan quedarse? Es una situación muy complicada, y hasta dónde, digamos, va a ir creciendo el poder que tiene el chavismo dentro de las instituciones públicas, las pocas instituciones de alguna forma independientes que todavía quedan. Porque hay una cosa muy interesante que tener en cuenta. Ojo con esto, punto importante, que se enciendan las alarmas. Hay un punto importante que tener en cuenta, que en 2025, es decir, el próximo año, son las elecciones municipales, ¿no? Y de Estado. O sea, se eligen a las autoridades locales. Y el gobierno ya ha dicho que va a prohibir la participación de la oposición y todos aquellos que no han respetado los resultados electorales recientes. Es decir, no van a haber partidos pues de la oposición, o de una oposición creíble, fuerte, razonable, ¿no? Y van a vender nuevamente la idea a la comunidad internacional de que la oposición está dividida y de que nadie va a poder presentarse que tenga pues un hálito, ¿no? De credibilidad como opositor. No le vas a decir que José Brito es opositor, ¿no? O sea, ¿qué tipo de opositor estás hablando? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Pero, como dice Edmundo González, son días de incertidumbre que hay o que está atravesando por ahora Venezuela, y que estamos seguros que va a haber mucho tiempo para analizar sobre este contexto.